A ver, por favor, decidnos que ahora se nos ve. Por favor. ¿Estamos dentro? Sí, ¡ay, bien! ¡Al fin! No podía ser de otra manera que nos han pisado el cable. Me cago en la conación los hackers, ya sabéis, los hackers malos. Bueno, pues, joder, por fin. Chavales, en fin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me están mareando por aquí, por el otro lado. Muchísimas gracias a todos por esperar. Esta ha sido la charla de Irene. Ah, no, que no, que no. Bueno, esta es Irene, ella es doctora en informática y además es desarrolladora. Se está partiendo el culo igual que yo porque no conseguimos entrar en directo, pero vamos, os dejo con ella que nos va a contar la historia de lo que es una piedra angular en el mundo de la informática y son las mujeres. Os dejo con Irene Valenzuela, Irene Díaz Valenzuela y una niña para jugar. Chao. Bueno, hola, espero que esta vez esté funcionando todo. Y bueno, pues como ha dicho Martix, yo vengo a contaros una historia que se llama Una niña fue a jugar. Y vale, pues quiero empezar haciéndoos una pregunta que quiero que me contestéis con muchísimo entusiasmo, no sé, como si estuvierais en el público de la ruleta de la fortuna, pero a tope, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo están ustedes? Y sí, así como lo hacían los payasos de la tele ahí por los años 60. Que, bueno, quien no lo sepa, pues eran unos señores que se disfrazaban, se ponían su traje de payaso y salían a entretener a los niños, pues, de un par de generaciones antes, ¿no? Y ahí les cantaban unas canciones que esas canciones se las aprendieron nuestros padres nos las enseñaron a nosotros y hasta hoy, ¿no? Y bueno, a mí esas canciones, la típica, la gallina turuleta, no sé qué, el cochecito, a mí me las enseñaron de pequeña, me las aprendí, no le di la mayor importancia y se había quedado ahí en la parte de atrás de mi cabeza sin darle mayor interés. Hasta que hace un par de meses estaba viendo una performance de las tesis de estas chicas chilenas que hicieron lo de un violador en tu camino, cuando todavía se podía bailar en las plazas y eso, y movieron a medio mundo, ¿no? Y empezaban con esta canción que se llama Una niña fue a jugar. Y era, el lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar porque no pudo jugar porque cosas. Y yo me acordé de la canción de cuando era pequeña, pues a cantar así como con mucha emoción, hasta que empecé a escuchar la letra y dije, hostia puta, de lo que nos contaban a nosotros de pequeños. Flipé bastante y bueno, pues ahí empecé a darle vuelta a mi cabecita y de ahí, de lo que viene ese vídeo, pues nace esta charla, ¿no? Pero bueno, antes de nada voy a decir, vale, ¿y tú quién eres? Pues como bien ha dicho Martix, yo soy doctora en informática por la Universidad de Granada, hace ya unos cuantos añitos. Dejé el mundo de la investigación porque, bueno, pues no era lo mío. Las mujeres también tenemos derecho a cambiar de opinión. Y ahora pues soy desarrolladora backend y un poco como pongo ahí que lo que me echen por delante, ¿no? Y aparte pues me mola mucho el tema de la historia de la informática, porque ahora yo ayer me he quejado un montón de, joder, es que llevo un minuto esperando a que mi build entre en Jenkins y estoy aquí perdiendo el tiempo. Cuando antes tenían unas habitaciones enormes llenas de cables hechas con 2 piedras, un palo, un par de válvulas de vacío, un cable y un interruptor. Y lo que no tenían con medios técnicos, pues como que lo suplían con ingenio y con inteligencia. Y como que eso molaba, ¿no? Entonces, esos truquillos, el cómo eran capaces de solventar esos problemas y tal, una cosa que siempre me ha molado mucho. Pero bueno, entramos en materia. Teníamos una niña que fue a jugar, pero no pudo jugar. Aquí tenemos a uno de los payasos de la tele que no sé quién es, honestamente. Eran 3, 4, no lo sé, pero bueno, uno de ellos, son indistinguibles para mí, pero era el que cantaba esta canción. Y dice, vale, ¿y por qué no pudo jugar? Pues aquí tenemos que el lunes tenía que planchar, el martes tenía que limpiar, el miércoles que lavar, el jueves que coser, el viernes que barrer, el sábado que guisar, el domingo. Y el domingo descansaría, ¿no? Porque, en fin, dicen que es el día del Señor, que se hizo el mundo en 7 días, el último descansó, la niña también. Pues mira, no, tenía que rezar y se quedó sin jugar, ¿no? Y ahí me dio por pensar y llegó a mi cabecita lo de, vale, si con todas estas cosas que tenemos que hacer, ¿de dónde sacamos el tiempo para ser ingenieras, no? Y vale, ¿qué relación tiene ser ingenieras con jugar? Bueno, pues jugar desarrolla la imaginación, de la imaginación viene el ingenio.
Y el ingenio, pues, viene a ser ingeniero, ¿no? Vale. Entonces, si esta niña, una niña en la historia nunca jamás hubiera podido jugar, ¿qué cosas nos habríamos perdido? Yo tengo aquí algunas cositas así que he seleccionado un poco, porque sí, de inventos que han hecho mujeres, cosas que están en nuestro día a día que no se nos ocurriría jamás que, en fin, han sido inventadas por mujeres, ¿no? Bueno, tenemos el ADN, Rosalind Franklin, ya sabemos esa historia esa del premio Nobel que nunca llegó. Tenemos la jeringa con Letitia Gaer, que, bueno, pues ella no le molaba los diseños que había, le estuvo dando vueltas hasta que consiguió uno que le parecía guay. Lo mejoró tanto que han pasado 200 años y no se ha cambiado nada la patente de ella, porque se han cambiado los materiales y tal, pero el diseño y todo sigue siendo el mismo. Y porque ella lo hizo tan bien, pues que no había mucho que cambiar. El ebook, que decimos, joder, esta cosa tan nueva, ¿no? Tan rompedora, pues fue una maestra gallega, que si tenéis oportunidad de buscar fotos de ella, buscarla, porque mola bastante verla en convenciones de inventores, ella con su traje de viuda, entre tanto señor trajeado, una imagen bastante potente y bastante guay. Se llamaba Ángela Ruiz Robles y era una maestra, que decía que las mochilas de los niños pesaban mucho y que había que buscar una solución. Cogió unas lupas, unos rollos de papel, un sistema mecánico y, bueno, pues hizo un prototipo que ahora mismo está en el Museo de Ciencias de La Coruña. Si tenéis oportunidad de pasar por allí, echarle un ojo porque el cacharro mola bastante. Y además de todo, no solo lo inventó una mujer, sino encima es un invento patrio, ¿no? Que tiene su puntito. Luego, bueno, tenemos el Monopoly, que es la historia del robo de una patente, una chica que ella es una poetisa, que lo inventó un poco para denunciar que todo Nueva York estaba en manos de dos únicas familias y dijo, pues voy a hacer un juego y que un poco concienciar, ¿no? Pero llegó una familia de jugueteros, le robaron la idea porque ella no la había patentado y pues fueron de juicios y tal, pero bueno, perdió. Tenemos también la nevera, que bueno, no se sabe mucho de su inventora, que era Florencia Parpat, pero sí que su patente es las bases de la nevera moderna de hoy día. Y el Tipex, pues una taquígrafa que estaba un poquito harta de tener que repetir todo de los tachones que quedaban cuando se equivocaba, porque a todos somos humanos. Y a ella le gustaba pintar murales, entonces empezó a probar unas témperas, lo mezclo con no sé qué, lo mezclo con no sé cuánto, y inventó el líquido corrector, que, bueno, pues acabó siendo una de las mayores fortunas de Estados Unidos, porque su patente sigue siendo la misma fórmula que se usa hoy día. Vale, pero me vais a decir, esto es una charla técnica. Entonces, ¿de la informática qué? Pues, bueno, en la informática tuvimos algunas señoras que molaron mucho y yo pues vengo a contaros su historia, ¿no? Obviamente empezamos con Ada Lovelace, que todos habréis oído hablar de ella. Era la hija de Lord Byron y Anne Isabella Millbake, que era una matemática famosísima en su época. Y a ver, se hizo ella que fue la primera programadora. Y fue la primera programadora pues porque en una fiesta que daban sus padres en un entorno que hubiera sido muy guay vivir y tal, con tanto intelectual y tantas ideas nuevas y tal, pues conoció a Charles Babbage, que fue el señor que inventó la máquina analítica. Y Charles, tirándose un poco el moco, digo, mira que he inventado, tal. Y ella se entusiasmó, dijo, ¡ah, cómo mola! Enséñamelo. Charles decía que no, enséñamelo, no. En fin, como Charles se negaba, pues Ada sabía que había unos documentos, unos papers que a Charles le interesaban mucho porque se aplicaban para su máquina analítica. Y lo que hizo fue traducirlos. Estaban en italiano, Charles no hablaba italiano. Ella los tradujo, pero empezó a meter sus propias ideas y los metió tantas sus propias ideas que era como el doble de lo que realmente había en esos papers originales, y lo que ella añadió se puede definir como el primer algoritmo de la historia. Pero es que además a ella lo del sistema de las válvulas y tal le parecía demasiado complejo. Decía que no era posible hacer algo reutilizable, además que era muy difícil, se te equivocaba. Por lo que se fijó en el mecanismo de los telares. Y lo que vio es que era bastante aplicable a la máquina analítica. Entonces, básicamente lo que inventó son las tarjetas perforadas, que pues, bueno, hasta hace 50 años estaban en uso. O sea, que las contribuciones de esta señora son increíbles. Y bueno, además de eso, pues ella veía que eso tenía un potencial. Es verdad que era muy bohemia y lo veía todo como desde un punto de vista muy abstracto. Decía, pero es que los ordenadores pueden mostrar letras y hacer música y un montón de cosas y dibujos. Y pues la verdad es que, bueno, pues que no se equivocaba.
Y pasamos, bueno, a Hedy Lamar, otra de las jefazas. He visto que hace poco hay una cerveza con su nombre, ya se está convirtiendo casi en un icono de la cultura pop. Y bueno, ella fue actriz de Hollywood, pero lo que es bastante más interesante que cualquiera de sus películas es su vida, ¿no? Aquí la veis que no sé qué le está haciendo a los ratoncillos y no sé si quiero saberlo, porque bueno, ya le molaba el rollo del laboratorio y tal. Y bueno, pues su historia es que ella nació en Viena, pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Me va a decir por qué. Pues resulta que nació en Viena y en un entorno un poco extraño se casó con un señor que era un poquito traficante de armas. Y además de un poquito traficante de armas, era un poquito nazi. Y que la trataba lo que viene siendo muy mal. Pero claro, ella es una chica bastante despierta y lo que hacía es que se dedicó a poner el oído en las conversaciones de su marido con la gente a la que le vendía armas y con los nazis. Entonces aprendió un mogollón de cosas sobre balística, sobre ingeniería, sobre un montón de campos de la ciencia. Pero claro, su marido tenía la fea costumbre de secuestrarla y claro, pues no, que te secuestren no mola. Entonces Hedy se escapó. Se disfrazó con la ropa de sus criados y se fue. Le costó 3 intentos, pero la tercera lo consiguió. Y se fue primero a París y luego a Londres. En Londres coincidió en una cena con un productor de cine que le dijo, esto de chica, tú vales mucho. Y se la llevó a Estados Unidos. Y bueno, ahí siguió ella con sus inventos. Hay un montón de cosas que ella inventa que son contribuciones actuales a la ciencia. Pero lo que nos interesa aquí desde el punto de vista de la tecnología es que, bueno, pues en una cena ella coincidió con un compositor que le llamó la atención el sistema que usaban las pianolas para hacer la música automática, ¿no? Y vieron que, bueno, era un problema también el tema de la balística, que los misiles estaban en guerra, estaban en la Segunda Guerra Mundial, que el enemigo los interpretaba y que, bueno, pues empezaron ellos a pensar y se dieron cuenta que el sistema de las pianolas se podía usar para encriptar las comunicaciones y que así pues no se enteraran los enemigos. George Anfield, que era el compositor, el músico que estaba con ella, no lo vio demasiado claro y no sé qué, Hedy, pero Hedy dijo que no, que esto hay que sacarlo para adelante. Y lo que hizo aquí la jefaza es que cogió un pintalabios y escribió su número de teléfono en la ventanilla del coche. Y básicamente lo que decís, vamos a trabajar en esto. Y trabajaron en eso. Y se lo regalaron al ejército americano, pero cuando lo habían acabado, pues la guerra se había acabado. Y entonces al ejército americano ya no le interesaba tanto. Entonces, como al ejército ya no le interesaba, lo metieron en un cajón, estuvo ahí unos 20 años hasta que alguien, supongo que una mudanza, que es cuando sacan las cosas de los cajones, lo vieron y dijeron, pues oye, esto vale bastante. Y bueno, pues la base del Bluetooth, del Wi-Fi y de un montón de cosas que a día de hoy, tecnologías inalámbricas que se usan a día de hoy. O sea, las contribuciones de esta mujer son increíbles. Así como dato curioso, pues en 2014 en el Salón de la Fama de Estados Unidos decidieron incluirla, aunque ella había nacido en Viena, porque, en fin, sus contribuciones fueron increíbles. Bueno, y seguimos nuestra historia con Grace Hopper, que vemos aquí a esta adorable ancianita vestida de almirante de la Marina. Y es que ella, aparte de ser doctora en matemáticas por Harvard, se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ella venía de una familia de la Marina y pues si el abuelo y el papá, ella también quería. Y estuvo hasta que lo consiguió. Y bueno, como era doctora en matemáticas, a lo mejor para la lucha en primer campo ya no la veían la más, pero les pareció que podía ser una buena aportación para la programación del Mark I. ¿Y qué era el Mark I? Pues el primer ordenador que tuvo el ejército americano, que como necesitaban calcular trayectorias de misiles y cosas de ese estilo, pues empezaron a meter computación. Y bueno, pues los cálculos que ella hizo con ese cacharro fueron muy claves para el final de la guerra. Y bueno, una vez que pasó la guerra, se pasó al sector privado y se dio cuenta que eso de empezar a mandarle 1 y 0 al ordenador, que era muy complicado. Un poco lo que ya había pensado Ada Lovelace en el pasado, pero ella le dio otro enfoque. Y buscó una forma mucho más natural para comunicarse con ellos, que es el lenguaje COBOL, que, bueno, los que trabajáis en banca lo sabéis, que sigue siendo vigente a día de hoy. Hay un montón de cosas, muchos sistemas de producción que todavía funcionan con ese lenguaje. Y dado que esto es el chiringuito Femisoviet, vamos a hablar de la madre patria Rusia, tenemos a Katerina Yutsenko,
que bueno, viendo esta foto, yo creo que si dices 3 veces su nombre delante de un espejo, pues a lo mejor se te aparece. Pero aparte de dar mucho miedo en esta foto, esta señora consiguió cosas muy guay. Bueno, fue la primera directora de un instituto de ciencia de la computación. Ella vivía en Ucrania. Fundó la Escuela Soviética de Programación Teórica. Es decir, ¿qué es la programación teórica? Pues es un enfoque opuesto a la programación procedimental, que empezaba a meter conceptos más puros de matemáticas. Además de eso, fue la única mujer en trabajar en el MES. ¿Qué es el MES? Pues básicamente el ENIAC ruso. Era el primer ordenador, primer supercomputador que hubo en Rusia, pero la diferencia con los americanos era que este era para propósito civil. Estaba pensado para investigación teórica, no era para la guerra. Y bueno, trabajando con ese supercomputador, pues inventó el Address Programming Language, que era el primero que llevaba punteros y redireccionamiento de memoria. Pero es que además trabajó en otro mogollón de cosas. Entonces, muchos de sus avances son claves para la inteligencia artificial actual, porque trabajó en temas de sistemas expertos, en bases de datos, en sistemas de interfaces de usuario, en un montón de cosas que a día de hoy están súper vigentes. Y bueno, antes hemos mencionado el ENIAC, pues os traigo la historia de sus programadoras, que son estas 6 chicas, que os voy a, bueno, que en la foto solo se ven 3, pero eran 6. Os voy a leer sus nombres porque nadie más os los va a decir, va a ser súper difícil de que aparezcan reflejadas. Una es Betty Sindel, otra es Jan Jennings, Kate McNulty, Marilyn Westcott, Ruth Litzman y Frances Lyons. Estas 6 chicas fueron contratadas por el gobierno americano porque durante la guerra el gobierno ya tenía el Mark I que le estaba dando buenos resultados y encargaron el ENIAC, que era básicamente un ordenador de propósito general. Y decían que ya se había acabado la guerra, no les hacía falta, pero que como ya no les hacía falta, que en fin, que tenían el cacharro y que vamos a intentar darle un uso. Entonces lo que hicieron fue contratar a 6 mujeres, les dieron los planos, les dieron 6 semanas y averiguar cómo se programa. Y bueno, antes os he dicho sus nombres porque se conoce poco de ellas. Y es que, claro, en la presentación pública no se las mencionó. Durante muchísimos años se pensó que eran modelos, porque no hubo ninguna referencia a ellos. Fue en 1980 cuando alguien, rebuscando en los papeles, empezó a pensar que quién eran esas señoras que aparecían en las fotos, y se dieron cuenta que en todas las fotos eran las mismas señoras. Indagando, pues vieron que efectivamente eran ellas las programadoras, que no eran unas modelos contratadas para que se viera bonito en las fotos, y que además habían hecho un montón de contribuciones a la programación actual, como temas de subrutinas, de anidación, en fin, un montón de conceptos que a día de hoy están vigentes y que los inventaron ellas programando un ordenador que era a base de conectar cables y activar interruptores. Y bueno, pasamos a una de las imágenes que a mí más me gustan, porque bueno, la foto esta de la señora monja activando un interruptor me parece maravillosa. Ella es Mary Kate Keller, que se hizo monja a los 18 años y además es la primera mujer con un doctorado en informática. Y me vais a decir, ¿y qué relación tiene esto? Pues la tiene. Porque ella era doctora por el Dartmouth College, que el Dartmouth College era solamente masculino. Por lo tanto, como ella era monja, pues hicieron una pequeña excepción y, bueno, pues consiguió su doctorado en el 65. Dentro del Dartmouth College fue una de las 5 desarrolladoras, de las 5 inventoras del lenguaje BASIC, como ya sabéis, pues sigue en pie hoy en día. Y además fundó los estudios de ciencia de la computación en el Clark College. Y me decís, vale, ¿y el Clark College qué tiene? Pues resulta que era una universidad femenina católica, por lo que abrió un montón la puerta a muchas mujeres que tenían de entornos conservadores a un tipo de estudios que de otra forma no hubieran tenido. Y aparte era una defensora del papel de las mujeres en la informática muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues creo que es un poco inspirador también ver, sobre todo por lo impactante de la imagen de la monja dándole un interruptor, ¿no? Y bueno, ya casi para acabar, Margaret Hamilton. La foto esta me encanta, no sé por qué estaba apilando libros, pero me parece increíble, sobre todo la historia de lo que consiguió esta mujer. Bueno, aparte que era una súper pionera con el tema de la conciliación, porque se llevaba a su bebé al trabajo y le daba exactamente igual, lo tenía por ahí durmiendo mientras ella trabajaba y era una cosa que todo el mundo asumió como normal y que pareció, en fin, que gracias a que ella pudo compaginar esas cosas se consiguieron cosas muy guay, porque el hombre llegó a la luna gracias a ella.
Y decir, no, no será para tanto. Pues literalmente el hombre llegó a la luna gracias a ella. Porque ella lo que había trabajado en el diseño del Apolo 11 y una de las cosas que había inventado era un sistema que era muy resistente a fallos. Lo que hacía era que si se producía un error, el sistema paraba y se volvía a un punto anterior. Había marcado como ciertos puntos que eran estables y el sistema se autorrecuperaba solo. Pero es que además de eso inventó una especie de sistema de login que hacía que en el caso de que hubiera un fallo se pasara a modo de prioridad y solamente se mostrara la información más relevante. ¿Qué hacía esto? Que no se saturaran los monitores, porque no pensemos en los sistemas que teníamos hoy, a lo mejor tenían 15 líneas en una pantalla de fósforo. Solamente se mostraba la información más relevante, dejando aparte otro tipo de cosas que, bueno, no son tan importantes y podían dar ruido. Entonces, bueno, estamos llegando a la luna, faltan 3 minutos para lunizar y de repente empiezan a sonar las alarmas, horror, 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 algo malo pasa, algo malo pasa. Y pasó, el sistema de ella estaba preparado para que cuando eso ocurriera, su sistema de login prioritario pasara a primer plano, les enseñó la información que era relevante para llegar a la luna, para lunizar, y lo consiguieron. Y bueno, pues ya una vez que habían dicho eso de esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad y tal, miraron, vale, ¿qué ha pasado? Y resulta que es que había un radar que se habían olvidado de pagar y que no les hacía falta para nada, para esa parte de la misión, y que además se había sobrecalentado. Entonces, gracias a que ella consiguió mostrarles en un sistema cuál era la información relevante, consiguieron aterrizar de forma correcta en la Luna y, bueno, pues ese gran paso para la humanidad que decía Buzz Aldrin, ¿no? Y, bueno, y la última jefaza que os traigo hoy, que bueno, ya como podéis ver en esta foto, pues además la detuvieron varias veces, es Jude Milton, Saint Jude, la patrona de los hackers. Esta señora era una hippie, luchadora, activista por los derechos de la mujer en la informática. Ella se consiguió un libro de Fortran y aprendió a programar por su cuenta sin... O sea, ella veía que los ordenadores eran para ella, ¿no? Y además se ha dado cuenta que no solo para ella, que la red era algo que estaban haciendo, estamos hablando de los años 70, que estaba en manos de muy pocos hombres, el gobierno americano, era todavía una cosa muy pequeñita, y decía que eso no puede estar solo en manos de hombres, que la mujer era importante. Y bueno, de ellas son dos citas que son guays, ¿no? Que es la de Girls Need Modem, que bueno, ahora actualizándola un poquito, o sea, las chicas necesitan fibra, pero la idea está ahí. Y la segunda es When you are in the cyberspace, no one knows what your sex is. Bueno, dado que usa la palabra cyberspace, nos damos cuenta de que esto tiene ya su tiempo. Pero es verdad que, no sé, el software no se sabe si lo ha escrito un hombre o una mujer o cualquier producto de informática no se sabe. Es verdad que esto a día de hoy, con los movimientos de las chicas en los videojuegos y tal, pues ya no es tan claro, ¿no? En el momento en el que eres mujer, pues ya algunas cositas cambian. Pero es verdad que una vez en el producto acabado y en el ciberespacio como tal, pues nadie sabe quién eres o qué es. Y bueno, pues hasta aquí un pequeño resumen de la historia, ¿no? Y yo ahora me pregunto, ¿qué pasa hoy día? Porque yo he contado historias que llegan pues hasta los años 70, pero han pasado 50 años desde entonces. Porque, bueno, ellas pues son como excepciones de cosas muy guays que se consiguieron. Bueno, pues hoy día os traigo una estadística de porcentaje de mujeres matriculadas en la universidad en 2018-2019, que, bueno, son 3 rayitas, las rojas son grados, las azul son másteres y las azul son posgrados. Si nos fijamos en informática, solo un 12% de mujeres se apuntan al grado, en comparación con un 78% que hay en educación. Creo que antes lo ha comentado Macarena en la presentación, que hay muy poquita y tristemente no va a más. Y entonces, bueno, pues ahí es donde en el entorno laboral es que no quiero ni pensar el porcentaje porque, en fin, me cabreo directamente, ¿no? Pero quiero pensar de, bueno, ¿y esto por qué pasa, no? ¿Por qué somos tan poquitas y por qué seguimos siendo tan poquitas? Y bueno, pues lo primero que me pregunto es, ¿nos faltan referentes? Y como ejercicio, pues he buscado en Google la palabra programmer. Y si os paráis a mirar, pues la verdad es que quitando una mano que hay ahí con unos anillos que dices, bueno, puede ser de chica, en ninguna de las fotos, bueno, hay por ahí un anime, que también podría ser una chica, pero un dibujo, ninguna de las fotos es una mujer. Y pues
A lo mejor, ¿no? Nos faltan referentes, pero bueno, como esto estudia de historia, me he ido a buscar referentes que podían tener los que, bueno, ahora están en edad, ¿no? Ahora estamos en edad de estar ahí en la tecnología, las mujeres que estamos ahí en edad de estar en la tecnología. Y bueno, he encontrado pues, publicidad de la época y bueno, pues está, pues, aquí tenemos Two bites are better than one, porque eres un señor con gafas en el que te muerden dos chicas. ¿Por qué? No lo sé. O eres Bill Gates sujetando un disquete mientras lees el Wall Street Journal. Ninguna de estas fotos a mí me motivan especialmente para decir, me voy a dedicar a la informática. Sí, necesito que dos chicas vengan y me muerdan, no sé. Hay algo ahí que no, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo ejemplos. Aquí tenemos al pobre muchachito con cara de susto, que le va a morder la serpiente. Motivante, pues la verdad es que tampoco. Y bueno, del otro es que creo que ni hablo, creo que directamente lo paso, ¿no? Otro par de ejemplos más. Quitamos $700 del mejor amigo del hombre. Es verdad que hay una familia, que todos tienen su software, que todos son felices, pero es que es el mejor amigo del hombre. En ningún momento se dice el mejor amigo de la mujer o de la niña, no, el mejor amigo del hombre. Bueno, pues ya está. Y bueno, este es italiano, que básicamente dice que Sony presenta el primer ordenador, la primera mujer que ha perdido 5 kilos con el ordenador, pues porque hacía dieta. Sí es cierto que hay una chica usándola y tal, pero no sé si que te lo vendan como algo que sirve para hacer dieta, no sé si es algo que tú quieres, no sé. No lo ves como una pasión, ¿no? Es un poco más difícil verlo como una pasión. Vale, ya bueno, el mundo de los videojuegos. ¿Por qué a las chicas les gustan los campamentos de Atari? Porque, bueno, son muy guays y tal. O a lo mejor porque lo que gustan los chicos de Atari. Claro, no te puede gustar jugar a ti por ti misma. Entonces, si nos fijamos en la foto, el que está jugando es un chico. Ella está ahí mirando y sonriendo, porque obviamente no te puede gustar jugar a ti. No. Y bueno, la foto de la derecha es de Sega, que bueno, para que me diera bonita la transparencia, pues la he cortado un poquito. Pero básicamente dice que no me importa si mi chico juega, ¿vale? ¿Y tú qué? ¿Juegas o no juegas? Porque con esto, pues, motivador tampoco. Y bueno, pues estos ejemplos son del mercado americano, ¿no? Pero ¿y en España? Bueno, pues publicidad patria. Un señor muy feliz levantando el pulgar. Un señor con bigote que escribe raro. ¿Por qué escribe así? No lo entiendo. Y patata. Motivador. Después de ver esto, quiero dedicar mi vida a ser una patata. Aparte de la palabra programoteca, que no sé de dónde la sacaron, no sé ni siquiera si está en la RAI, pero en fin, telita. Y vale, me vaya a decir, pero es que esto es muy antiguo, son ejemplos de los 80, de los 70. Pues mirad, no, la verdad es que no. Porque, bueno, yo supongo que la mayoría os suena, ¿no? Mr. Robot, un señor que está enfadado, un señor. Silicon Valley, y ahí cuento 5 señores. IT Crowd, es verdad, hay una chica, era la jefa, no tenía ni idea de nada. Big Bang Theory tampoco hable porque me cabreo. Y Social Dilemma, que acaba de salir hace poquito, es verdad que salen algunas, pero no, me atrevería a decir que el 90% de los señores que salen son hombres. Y es gente de la industria, y los referentes que nos enseñan ellos dentro de la industria, pues siguen siendo hombres. Entonces, vale, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que os necesitamos. A las que ya estamos en el sector, pues seguir haciendo nuestro trabajo, que se visibilice, que existimos, que estamos ahí, que tenemos una voz. A las que quieren pensar que a lo mejor es una opción profesional, que se atrevan, que se puede, que no es tan difícil como parece y que, aunque somos una minoría, en algún momento pues dejaremos de serlo, ¿no? Y que, en fin, que es una profesión que mola muchísimo, ¿no? Y a los que nos apoyáis, pues que sigáis haciéndolo, que sigáis dándonos visibilización y que, en fin, que estamos ahí, que somos parte importante del equipo y que para que esto funcione pues hace falta diversidad. Y pues nada, eso es todo y muchísimas gracias a todos. Le devuelvo la conexión a Martix, que espero que ande por ahí. ¿Adiós? Estoy. Esta vez no me ha pisado el cable nadie. Joder, tía, muy bien. Lo hemos conseguido. Me ha preocupado un poco lo que comentabas de solamente un 12% de chicas estudiando carreras de informática.
Sí, Al final van a tener razón que no, que somos pocas en informática. ¿Tú crees, ya como opinión personal, que encontrar eventos en los que hay mujeres dando charlas puede servir como referente a nuevas estudiantes y atraerlas hacia nosotros, a lo oscuro? a ver, yo quiero pensar que sí, porque, a ver, yo crecí viendo a Bill Gates, la foto esta del New York Times, pues al final era un poco el señor que, venga, él lo ha conseguido. Pero claro, era Bill Gates, yo no tenía un referente femenino. Yo quiero pensar que las que estamos ahora podemos aportar algo y podemos servir de referente y podemos demostrar que, bueno, lo que decía Jude Milton de que en el ciberespacio nadie sabe cuál es tu sexo, pues que nadie sabe cuál es el sexo de quien ha escrito el software, de quien hace que la tecnología sea posible, y que estemos ahí, que seamos un referente, y que al final da igual quién haya escrito un programa, porque va a ser igual de bueno, lo haya hecho un chico o una chica. Pues necesitamos más diversidad para que haya más puntos de vista. Y sí, o sea, yo quiero pensar que sí, vamos. Eso espero, al menos. Eso espero. Vale, no sé si la gente en Twitch tenéis alguna pregunta, tenéis alguna duda para Irene. ¿Nada? Pues, pues muchísimas gracias, Irene. Me ha Vosotros. parecido una charla súper interesante, o sea, enorme, enorme, te lo digo de verdad. Y esperemos que si este tipo de conferencias, vamos, si nuestra conferencia se repite el año que viene, que suba un poquito más el ratio de chicas, porque creo que es importante meternos a lo mejor en los ISTIS o en los coles para decir, oye, que hay chicas trabajando en este sector y que, como has dicho, es un mundo súper chulo y súper divertido y esperemos que no se queden fuera, ¿vale? Pues eso espero yo también. Bueno, Irene, muchísimas gracias, de verdad, A un besito. vosotros. Chao, chao. Chao. Chao.